Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Venezuela por la defensa y rescate de los bienes de la nación, ilegalmente retenidos en el exterior. Por esta razón, hoy movimientos sociales, políticos e indígenas marcharon en Caracas, la capital. El más reciente episodio es un avión propiedad de la estatal Conviasa secuestrado en Argentina. La víspera, el presidente Maduro anunció una serie de acciones para su recuperación. Es un tema que analizamos. En noticia Cuba, este martes México instaló un puente aéreo para apoyar al gobierno de la isla en el control del incendio en la refinería de Matanzas. Expertos proporcionan ayuda técnica y humanitaria, al igual que Venezuela. Desde Estados Unidos también se ofreció ayuda destacada por medios corporativos. El apoyo se traduce literalmente en llamadas telefónicas. Les contamos y profundizamos en ello. En noticia Ecuador, a pesar de haber sido publicada la boleta oficial de su excarcelación, el ex vicepresidente del país, Jorge Glass, sigue en prisión. Una decisión política impide que se cumpla una orden judicial. Ya hay reacciones de preocupación y condena internacionales. Lo analizamos. En noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, trabajadores aeronáuticos, organizaciones sociales marcharon este martes en defensa de los bienes del Estado retenidos o confiscados ilegalmente en el exterior. Este es el caso del avión de la aerolínea estatal Conviasa retenido en Argentina. Los manifestantes exigen su liberación y la de su tripulación. Desde Caracas, nuestro corresponsal Leonel Retamal nos ofrece los detalles. 2 meses cumplieron los tripulantes venezolanos e iraníes retenidos en Argentina, sin cargos y sin una investigación formal. La consigna de la marcha era clara: devolución del avión y sus tripulantes. A nuestros compañeros, camaradas revolucionarios, que son nuestros trabajadores, colegas, amigos, que no son terroristas, tan solo son trabajadores y padres de familia, que vienen a darle el corazón, que tienen más de 2 meses, que no le dan calor a sus hijos, no le dan calor a su esposa. Por favor, Argentina, pronúnciate. También exigieron la devolución de los bienes venezolanos retenidos en otros países, entre ellos 30 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra y las filiales de la estatal petrolera PDVSA, Citgo en Estados Unidos y Monómeros en Colombia. Incluso la detención arbitraria del empresario Alex Saab, reclamado a Estados Unidos como diplomático venezolano. Esta es la misma lawfare, la persecución política contra Venezuela, aplicada contra Venezuela por parte de los Estados Unidos. Entonces aquí estamos exigiendo que devuelvan el avión y que liberen al diplomático Alex Saab. Y pidiendo que se nos dereche nuestra autodeterminación, que se nos respete nuestra soberanía y que se nos respete nuestra integridad y la integridad de todos nuestros bienes. Ningún ladrón del mundo puede robarle como le dé la gana los bienes a ninguna patria. El avión de Emtrasur, filial de la aerolínea estatal Conviasa, fue retenido en Argentina el 6 de junio de este año, tras aterrizar de emergencia, por ser rechazado en Uruguay y Paraguay. Aunque no tiene cargos formales, las investigaciones de las autoridades argentinas no han encontrado ninguna ilegalidad ni en la carga ni en los tripulantes. El Boeing 747 comprado a Irán cumplía operaciones normales de instrucción con tripulación persa, algo frecuente en la aeronáutica civil. Un tribunal de Estados Unidos lo reclama por supuestas actividades ilegales. Para que le coloquen las siglas Yankee Víctor, aeronave debe estar comprobado que es venezolana. La aeronave fue comprada en su totalidad. No se le debe a algún ente financiero, no tiene otro o no es alquilada. Es netamente propia, ¿ok? Es decir, no hay ningún elemento para intentar un embargo de la misma. En operaciones desde noviembre de 2020 se estaba convirtiendo en un exitoso activo del país, tanto comercial como humanitario.
Ya en poco tiempo que tiene la línea aérea volando a través de su avión, hemos cumplido ayuda humanitaria a pueblos como Haití, Cuba, Nicaragua, Guinea Ecuatorial y pare de contar. Asimismo, es el avión que permite traer a nuestro país las medicinas, las vacunas, los insumos médicos que buscan paliar los ataques y el efecto del bloqueo hacia el pueblo venezolano. Es por ello que hoy estamos protestando en lucha activa. La movilización llegó hasta la Asamblea Nacional para coordinar acciones de protesta hacia las autoridades argentinas. Venezuela es asediada por los mismos groseros imperios que invadieron territorio argentino. Le decimos al pueblo argentino: acompáñenos en esta lucha, que también es su lucha. Es la lucha por la libertad, es la lucha por la independencia, es la lucha por la soberanía. En este 9 de agosto, Día Internacional de Denuncia de los Crímenes de Estados Unidos contra la Humanidad, Venezuela se suma denunciando como crímenes de lesa humanidad el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales, conocidas como sanciones contra el pueblo venezolano. Leonel Retamal, Telesur, Caracas, Venezuela. Es el avión propiedad de la estatal Conviasa retenido en Argentina, es Citgo, parte de la petrolera de PDVSA en Estados Unidos, es el oro en el Banco de Inglaterra, solamente por recordar algunos de los activos que ahora se emprende una campaña internacional desde Venezuela para recuperarlos. Nos acompaña para hablar de esto Juan Romero, diputado a la Asamblea Nacional, historiador, politólogo, docente universitario, doctor en procesos políticos contemporáneos en América Latina. Juan, bienvenido, buenas noches. Tati. Gracias por siempre acompañarnos. Un gusto acompañarte. Muchas gracias, nosotros siempre tenemos el gusto de poderte escuchar. El último capítulo de todo esto, que no es de ahora, que viene de varios años, pero que parece que se va incrementando, aunque parezca también que a nivel internacional la agresión contra Venezuela ha disminuido, pues resulta que no. El último episodio es el avión retenido en Argentina. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que con respecto a las agresiones de Venezuela, si queremos ejemplificar simbólicamente cómo sería, es un electrocardiograma. Sube, baja. Y eso tiene que ver con la ambigüedad de el verdadero poder que hay en Estados Unidos. El problema no es Biden, el problema incluso no es Trump. El problema es lo que denominamos el triángulo de acero, es decir, el lobby israelí en Estados Unidos, que tiene sede en el Congreso, las empresas ligadas a la defensa y los holding del propio Estado. Y eso se articula en una figura que es lo que denominamos imperialismo colectivo. A veces hablamos exclusivamente de Estados Unidos en términos de las agresiones con Venezuela y no vemos que es Canadá, no vemos que es Francia, no vemos que es Alemania, no vemos que es Italia, no vemos que es España, Reino Unido. No vemos que es Reino Unido en este caso, sí. ¿Okay? Y que indudablemente que no vemos que es Japón, ¿no? Y que forma parte de otro elemento categorial que hay que entender, lo que es el lawfare, la utilización de mecanismos jurídicos o de elementos pseudo jurídicos para atacar a personas o a países, como es en este caso. En el caso de Venezuela, el ataque es múltiple. El lawfare es, por una parte, contra el presidente Nicolás Maduro. Recordemos que el Departamento de Estado ofreció una recompensa en algún momento por el presidente y por Diosdado y por otro conjunto de actores. Pero además, este lawfare contra Venezuela tiene la particularidad de desenvolverse bajo la excusa del terrorismo. Y ahí entonces entra lo que está sucediendo en Argentina. ¿Cómo se desata esto? Bueno, es un vuelo regular. Primero, es lo que significa el vuelo. O sea, es el esfuerzo de Venezuela ante el bloqueo de las rutas comerciales, de las rutas aeronáuticas desde y hacia Venezuela, ¿ok? Buscar una alternativa que nos permita comprar medicina, que nos permita mover a nuestra gente, que nos permita seguir con el programa de vuelta a la patria, que nos permita seguir con unas líneas muy bien definidas por el presidente en términos de soberanía e independencia. Y eso implicó entonces asociaciones con actores no tradicionales, Rusia, Irán, China. En este caso, ese avión es comprado a Irán, es un super avión. Ser un 747 con una gran autonomía de vuelo, con una gran capacidad de carga, que ha sido utilizado, como muy bien se señalaba hoy, en diversas misiones, y entonces es un problema para ese intento de asfixia. Y en misiones de ayuda humanitaria, claro, que Venezuela, a pesar de todas sus dificultades, apoya a otras naciones, en este caso el Caribe. Porque somos un país profundamente solidario, a pesar de que tenemos nuestras propias dificultades.
lo acabamos de comprobar con lo que está sucediendo en matanzas en Cuba. Así es. ¿No? Pero además detrás de eso está, por eso yo hablaba al principio del lobby israelí. ¿Quién inicia todo esto? La Asociación Mutual Israelí-Argentina. La AMIA en Buenos Aires. Que agrupa a todos los sectores pro-estados de Israel, ¿okay? Que además tienen una postura muy firme y eso trae un conflicto que incluso ha tenido que ver con el lawfare que le han intentado a Cristina Fernández. Recuerda que hubo un atentado a la sede de la AMIA en algún momento que no tuvo nada que ver la presidenta Cristina, pero han intentado inculparla. Uno de los procesos de investigación contra Cristina es la supuesta colaboración de ella en ocultar elementos de la AMIA. ¿Por qué surge esta tesis fantasiosa? Porque es el lobby, es el imperialismo colectivo, es este componente del Estado de Israel actuando, poniendo en riesgo además una tripulación, porque la tripulación desde Uruguay, cuando estaba a punto de aterrizar, le dicen que no. Lo que sabemos un poco, yo estuve en el servicio diplomático en Argentina, Uruguay está al lado, fueron al aeropuerto de Ezeiza, les dijeron que les permitían aterrizar con todos sus papeles en orden para reabastecer, lo solicitaron, dan una relación de los 19 tripulantes y entonces cuando revisan se consiguen, porque además ese vuelo todavía está en proceso de aprendizaje, porque es un avión que si bien técnicamente tiene gran autonomía, el vuelo técnicamente también es muy complejo. Entonces hay instructores iraníes que están acompañando en el desarrollo de los vuelos a la tripulación venezolana. Por la presencia de los iraníes es que se genera toda la medida de un juez y comienza toda la manipulación mediática desde Argentina, que la mayoría de medios son contrarios a la vicepresidenta Cristina y el presidente Alberto Fernández. Entender el lawfare es entender que hay una manipulación del Poder Judicial para presionar decisiones del Poder Ejecutivo, para incidir sobre acciones políticas con la anuencia y la participación de medios de comunicación. Entonces ahí ves a Infobae, ves al Clarín, ves a La Nación, ves un conjunto de actores cuyas vocerías, ves TV5, que es un canal, ustedes se acuerdan, los venezolanos se acuerdan de Globovisión, bueno, TV5 es así en Argentina, ¿no? Y lamentablemente esto ocurre en un momento donde Venezuela y Argentina intentan restituir. Oscar Laborde, el embajador de Venezuela, es un gran amigo. El embajador de Argentina en Venezuela, que acaba de llegar, tiene menos de una semana de haber llegado y haber sido recibida sus credenciales, pero lamentablemente le toca lidiar con esto. Pero además es sumamente contradictorio que esto ocurra en Argentina. Yo te lo decía a ti en off hace rato. Yo estaba en Argentina, era el secretario político de nuestra embajada, cuando Cristina Fernández y los argentinos tuvieron una lucha muy parecida a la que nos intentan aplicar con nosotros. Los fondos buitres que le exigían a Argentina un cumplimiento de pagos de intereses completamente distinto a lo que había negociado Néstor Kirchner, detienen por orden de un tribunal norteamericano el buque escuela de la Armada Argentina. Y la sociedad argentina se desató a denunciar ese lawfare. Y nosotros lo acompañamos estando en la embajada. Entonces para nosotros es muy contradictorio que la sociedad argentina, que el presidente Alberto Fernández, aún habiendo vivido esto mismo, porque lo que le hicieron a ellos es lo mismo que nos están intentando hacer nosotros, se preste. Y eso se critica la pasividad, entonces se critica la pasividad, Juan, del gobierno argentino. Pero además se critica la pasividad de la estructura de poder argentino. Y esto es importante que lo subraye, porque hoy hubo manifestaciones de movimientos sociales amigos en Argentina a favor de que las autoridades argentinas devuelvan lo que pertenece a la nación. Y es que, y de nuevo voy con el tema de los imperialismos colectivos. Vemos cómo la Asociación Mutual Israelí-Argentina, que responde al lobby de poder israelí, que tiene proyección en Estados Unidos y en toda Europa, presionan de tal manera a la justicia argentina para que retenga, fíjate lo primero, retienen un avión que tiene todos los permisos de cargar legalmente. Tienen los pasaportes, que es un elemento absolutamente ilegal, sin tener ningún elemento. No hay drogas, no hay armas. ¿Y qué alega el juez? Que están investigando las supuestas vinculaciones de la tripulación venezolana y del avión con Hezbollah. Es el tema de la mutual israelí, es el tema del imperialismo sionista, que es parte de los imperialismos colectivos y que en este caso se agrupan en una acción contra Venezuela.
Y por ahí derecho entonces también arman su plan en contra de la vicepresidenta, que en este momento da la batalla por este lawfare dentro de Argentina en otra causa que le han endilgado desde hace tiempo. Claro, así que van en varias vías. Eso tiene que ver además con las propias contradicciones del proceso argentino. Nosotros respetamos y queremos mucho a la sociedad argentina, pero indudablemente hay que entender también que Alberto Fernández forma parte de esa segunda ola del progresismo, que al contrario de la primera ola, esta segunda ola no es ni antiimperialista ni anticapitalista, ¿ok? Y esto es importante que lo entendamos. Se acerca a una socialdemocracia aún más endulcorada en sus posiciones. No quiere conflicto con los imperialismos colectivos, tampoco es altisonante en denunciarlo, pero mantiene una ambigüedad que obviamente genera estas contradicciones. Vuelvo, insisto, es lamentable que esto ocurra en este momento cuando nosotros estamos intentando, y además acabamos de conmemorar hace una semana los 200 años del encuentro de Guayaquil, del abrazo entre San Martín y Bolívar, que hizo posible completar la campaña del sur. Y aún a pesar de ese elemento simbólico histórico, que el gobierno del presidente argentino Alberto Fernández no haga un pronunciamiento fuerte, que la estructura de poder en Argentina no denuncie la aplicación del lawfare contra Venezuela, a pesar de que lo vivieron entre 2012 y 2013 en el caso del buque escuela argentino Eagle. Entonces para nosotros es muy Pero Juan, hago un poco del papel del diablo. El poder judicial en Argentina es extremadamente poderoso. Conservador. Poderoso y muy conservador. Parte de él, bueno, se evidencia en la persecución permanente a la expresidenta en 2 oportunidades, Cristina Fernández, que no logran llevar a la cárcel, pero a varios de los más cercanos colaboradores de ella sí, y aún algunos de ellos están en la cárcel. El Poder Ejecutivo no ha logrado cumplir esa promesa de campaña de reformar la justicia. No. Es una estructura enquistada en el país. Sí, por eso precisamente comenzaba con el concepto del lawfare. Es que recuerda además que las estructuras jurídicas nuestras en América Latina, y aquí en Venezuela lo hemos visto. Yo debo recordarte a ti, a los que nos ven, que cuando a Chávez lo secuestran y le intentan asesinarlo en abril del 2002, el Tribunal Supremo de Justicia en ese momento dijo que estaban preñados de buenas intenciones. Es un proceso natural. Debo recordarte el proceso contra Dilma y Lula en este momento. Y claro, en este momento el uso político del lavallato. El lavallato, el fiscal del lavallato está siendo reacusado en este momento por los abogados de Lula por lo que significó. Se demostró que el lavallato fue. Debo recordarte además el caso de Fernando Lugo. Debo recordarte la jugada que hicieron con intermedio de la OEA en Bolivia para derrocar a Evo. Debo recordarte lo que hizo el expresidente Lenín en Ecuador y que todavía tiene ahí a Jorge Glass detenido a pesar de los pronunciamientos. Es decir, es una operación de las estructuras jurídicas. Pero parece que Argentina es peor que todo eso. Sí. De hecho, Cristina, una de las cosas que hizo en su gobierno fue un gran enfrentamiento con ellos y con el sector agrícola, porque además es todo, aquí hay que emplear un concepto gramsciano. Gramsci hablaba de bloque de poder, pero en un sentido completamente contrario de lo que estamos viendo acá. Pero en Argentina y en América Latina hay un bloque de poder, hay una nueva derecha que se afianza en las estructuras jurídicas, que se afianza en las trabas de una noción del derecho muy conservadora, que se opone a eso que llamamos el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que insiste en la necesidad de adecuar las leyes a las nuevas condiciones. Entonces, en el caso de Argentina hay un gran choque, que además incrementa las tensiones entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández, que ha demostrado lamentablemente un escaso sentido en términos de las posiciones de dignidad desde el punto de vista del enfrentamiento a lo que significa el capitalismo y a lo que significan las agresiones del capitalismo. Esto, en serio, en el caso particular, no solo lo digo como historiador, como profesor analista de proceso político, sino por haber vivido y haber compartido con los compañeros en Argentina, nos sientan muchísimo, porque los movimientos sociales tienen otra postura, Tatiana, y amigos que nos ven, ¿no? Ahí hay los compañeros de los debo nombrarlos, no puedo dejar de nombrarlos. Por eso cada semana, los descamisados, pidiéndole al gobierno la organización barrial Los Pibes, la gente de la Tupac Amaru, otro conjunto de organizaciones muy importantes en Argentina marchando, Madres de Plaza de Mayo, denunciando a las posiciones del gobierno de Alberto Fernández. Es decir, hay el Estado, el status quo,
sobre todo en el término del poder jurídico, y el silencio cómplice del poder ejecutivo, para no decir que hay un enfrentamiento de poderes, y por el otro está la sociedad y los movimientos sociales en Argentina, manteniendo la dignidad, manteniendo la solidaridad y rescatando el espíritu de la integración del encuentro de Bolívar y San Martín. Son las contradicciones que vivimos en la sociedad moderna de nuestra América. Pero ¿por qué dices que es un silencio cómplice? Sí, bien se sabe, bueno, en particular Cristina Fernández lo ha vivido y lo ha padecido, y ella y su propia familia, sus hijos, etcétera, etcétera. Así que permíteme preguntarte por qué crees que es un silencio cómplice. Mira, es una posición yo creo que muy cómoda del presidente de Argentina, ¿no? Intentar estar bien, estar mal. Es como la posición que asumió en la Cumbre de las Américas últimas. Primero había dicho que no iba a ir, que le parecía sumamente indigno que excluyeran algunos países, que no era Cumbre de las Américas. Nos pareció muy bien, lo aplaudimos. Desde la Asamblea Nacional nosotros estuvimos de acuerdo, y después vimos las posiciones que tuvo. El encuentro que tuvo de Buenafini con el presidente tuvo que ver efectivamente con eso. Y de nuevo voy con lo del segundo ciclo del nuevo progresismo. Este nuevo progresismo es menos confrontacional, es menos anticapitalista, es menos antiimperialista, es muy edulcorado, ¿no? Muy edulcorado. Tiene unas posturas ambiguas de intentar estar bien con las grandes potencias. Eso pero que el alcalde de Recoleta en Chile, Daniel Jadue, dice que es querer ver la humanidad o la humanización del neoliberalismo. Pero además de todo esto, porque me has hablado de dos, parecieran estrategias que encontraron en la retención del avión, pues bastante claras. Una, molestar a Venezuela por un activo que es de las y los venezolanos. Dos, afectar la imagen de Cristina Fernández, que entre otras cosas recordemos que hay elecciones presidenciales el próximo año y algunos dicen que podrá ser candidata a la presidencia, hay que verlo, pero en todo caso afecta al Frente de Todos. Pero tercero, también el proceso de afectación de las relaciones Venezuela-Argentina. Claro, es que es una operación compleja, por eso que yo, insisto, comenzaba con el concepto de imperialismo colectivo. Bueno, y hay que verlo en esa tónica. Y en este imperialismo colectivo, ¿dónde entra lo que parece dentro de Estados Unidos, otro Estados Unidos que es la Florida? Porque la decisión del juez sale de la Florida. Claro, pero es que recuerda además que el estado de la Florida es sede primero del radicalismo republicano más rancio y con mayor tradición. Y luego, como aderezo, si esto no es suficiente, en Venezuela diríamos, para ponerle la cereza al pastel, tienes a una migración venezolana muy radical, muy violenta, desde las denuncias del presidente actual de la Asamblea, cuando era ministro de Comunicación, sobre el triángulo Colombia, Florida, ¿okay? Argentina, Chile, Brasil, para actuar contra Venezuela es más que evidente. Yo formo parte de una comisión especial que dirige el compañero diputado Pedro Infante sobre las denuncias hechas en el libro de Max Sperr y de John Bolton, y ahí es claro la confabulación de estos imperialismos colectivos y los esfuerzos de ellos para desequilibrar. Entonces hay que verlo, e indudablemente coincido contigo en la afectación de la figura de Cristina. Claro, también tenemos que ver que eso que llamamos el peronismo como movimiento, en el peronismo hay de todo. Hay peronismo más de derecha. Ese es otro capítulo dentro de Es Noticia. Es otra historia. Ese es otro capítulo. Sería otro programa. Sí, sería otro programa hablar de la naturaleza del peronismo. Pero yo creo que aquí lo más importante, y esto es un llamado quizás a nuestro amigo Oscar Laborde, que sabemos su posición y su solidaridad con Venezuela, debe estar sumamente incómodo, Oscar, sin lugar a dudas, conociéndolo como lo conocemos. Es un amigo de Venezuela, eso lo ha demostrado contundentemente, insistentemente, y yo sé que está en una posición en este momento muy incómoda. Es además diplomático, debe conservar cierta forma, pero esto es una jugada de amplio espectro destinada indudablemente contra Cristina. El objetivo es Cristina. Lamentablemente creo que el presidente Alberto Fernández se está prestando para esto, y toda la estructura del status quo judicial y comunicativo que forma parte de esta operación de muy amplio espectro de lawfare se está prestando contra eso. Y tiene como objetivo a Venezuela, y tiene como doble objetivo, es decir, lo que decimos en Venezuela, matar dos pájaros de un solo tiro. Golpear al presidente Nicolás Maduro, golpear unos activos, a golpear además una unidad que es importantísima para la traída y llevada de medicina, para el programa Vuelta a la Patria, para la solidaridad que nosotros desarrollamos, y al mismo tiempo afectar a Cristina Fernández como una opción
como una acción ante este nuevo progresismo edulcorado que vemos en Argentina en este momento. Para despedirte jurídicamente, ¿qué opciones hay? ¿Qué se hace desde la Asamblea Nacional de Venezuela? Bueno, mira, ayer el presidente, que nos reuníamos en el Congreso de la Nueva Época, una compañera zuliana, por cierto, tú la has tenido aquí también, Ana Cristina Bracho, hija de un gran jurista venezolano, tuve el honor de no solo de ser su amigo, sino tuve el honor de ser su discípulo en el posgrado en Ciencia Política, Pedro Bracho, hacía una intervención sobre los peligros del lawfare y el presidente Nicolás Maduro la encargó a ella de conformar un equipo para pelear esto, así como Argentina lo hizo con el Eagle, que donde fue retenido, movió todos los hilos jurídicos, ¿no? En este caso hay que mover los hilos jurídicos en Argentina. Nosotros vamos a comenzar, y hoy vimos, esta marcha tiene que ver con esa ofensiva. Vamos a demostrar la ilegalidad de la retención de los pasaportes. Eran 19, le devolvieron los pasaportes a 12, dejaron a 7 retenidos, entre esos 4 iraníes que son instructores de vuelo, ¿ok?, por supuestas vinculaciones con Hezbollah, y que de nuevo tiene que ver con estas operaciones de los imperialismos colectivos. En esta compañera, conjuntamente con la Cancillería, por orden del presidente ayer, van a comenzar inmediatamente las acciones que sean necesarias para la restitución. Igual como lo estamos haciendo con el caso del oro en Inglaterra, que es otro gran tema, que es igual. Son de nuevo los imperialismos colectivos actuando. Es decir, son 31 toneladas, que son más de $1.000 millones que están siendo secuestrados, robados, bajo la idea y el concepto muy inglés de voz única. Es decir, que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tienen que tener una sola voz. Entonces, como el Poder Ejecutivo inglés reconoció en un momento al expresidente de la Asamblea Nacional, exdiputado además, entonces el Poder Judicial lo alega, pero no hay ningún elemento. Los antecedentes demuestran contundentemente que cuando Chávez envía ese oro allá en el 2006, lo hace el Estado venezolano legítimamente constituido. Y es el alegato que Calixto Ortega, presidente del Banco Central, conjuntamente con los abogados nuestros, ha presentado en los tribunales de Londres. Pero es de nuevo la operación de lawfare torciendo la interpretación jurídica. Ahora, esta forma de torcer pone en entredicho algunos elementos, porque un principio de las relaciones internacionales es la reciprocidad. Si Londres, si Estados Unidos comienzan en este proceso, como lo están haciendo en la figura del lawfare, a intentar secuestrar, Venezuela y otros países pueden también hacer lo mismo, denunciar a los Estados Unidos, denunciar bienes a los Estados Unidos y retener bienes. Entonces estamos hablando de un grave problema en términos del derecho internacional y en términos del principio de la paz de Westfalia del siglo XVII, que es la resolución pacífica de los conflictos entre las naciones. Entonces, esto es de más amplio espectro, Tatiana, de mayor peligro en términos de las relaciones internacionales y sumamente delicado desde el punto de vista de las relaciones entre los países. Es muy delicado en el marco de la jurisprudencia internacional porque Estados Unidos lo quiebra. Ahí están los ejemplos que bien nos has detallado y analizado. Juan, gracias. Gracias, Tatiana. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, bienvenido siempre. Muy amable. Gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Cuba, este martes México instaló un puente aéreo para apoyar al gobierno de la isla en el control del incendio en la refinería de Matanzas. Expertos proporcionan ayuda técnica y humanitaria, al igual que expertos de Venezuela. Desde Estados Unidos también se ha ofrecido ayuda, destacada por medios corporativos ampliamente. El apoyo se traduce en llamadas telefónicas. Les contamos y analizamos al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Sintoniza Telesur. Soy Daisy Tucen desde República Dominicana.
porque Telesur siempre da más. Y es momento de decirte que vamos por más. Así que llama a tu cable operador y pídele ya la señal de Telesur en HD. Toma nota, ahora nos puedes sintonizar a través de los satélites IS-34 si estás en América y Europa o IS-14 si resides en Latinoamérica y el Caribe. Son 4 letras nada más, pero que hacen más fuerte nuestra huella a nivel mundial. Esto es posible porque Telesur siempre da más. Documentales Telesur presenta la entrada triunfal de Juárez a la Ciudad de México, empuñando la bandera que tanto defendió, fue la consolidación de la figura estoica, firme y tenaz del benemérito. Carga la nación mexicana sobre un par de piernas que saben bailar, pero además sus hazañas resuenan en el continente. El Congreso de Colombia le otorga el título de Benemérito de las Américas. Benito y los Juárez, la construcción del mito. Domingo, solo por Telesur. El mundo sintoniza a Telesur. Odette Díaz Fumero, desde Moscú, Rusia. Porque Telesur siempre da más. ¿Cómo ha enfrentado Cuba, un país asediado por el bloqueo estadounidense, la pandemia? ¿Cómo ha podido desarrollar a lo largo de los años la restauración neurológica? Para platicar sobre todos estos temas está con nosotros en Cruce de Palabras el doctor Héctor Vera Cuesta, director del Centro Internacional de Restauración Neurológica. No se lo pierdan. Cruce de Palabras por Telesur. Cruce de Palabras. Hoy, solo por Telesur. Telesur trae a tu pantalla el panorama político, social e cultural que vive el gigante sudamericano. Na próxima edição estaremos conversando com a deputada federal Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores de Brasília, acerca das interrogantes que cercam a eleição no Brasil hoje. Latitude Brasil, não perca. Latitud Brasil, con Beto Almeida. Miércoles. Solo por Telesur. Hay que seguir combatiendo, salvar nuestra deuda con la humanidad, como dijo Che. En ese momento, los que lo mataron, los que lo asesinaron, los que lo trataron de enterrarlo para siempre, no se percataron que lo que estaban eran inmortalizando. Tras las huellas del Che. 50 años después de aquellos acontecimientos, el Che sigue siendo un elemento de inspiración, sigue siendo bandera de lucha, sigue siendo un elemento de reflexión. En estreno, sábado, solo por Telesur. En noticia Cuba, en la base de supertanqueros en la zona industrial de Matanzas, se observa un mayor control de los denominados puntos calientes. Dan sus frutos los esfuerzos de los equipos en tierra y aire, de la mano del asesoramiento y la ayuda técnica de especialistas de México y de Venezuela. Vamos a verlo. Las imágenes hablan por sí mismas. Esta es la base de supertanqueros de Matanzas, siniestrada el 5 de agosto. Tras 4 días de intenso trabajo por parte de bomberos y rescatistas, por primera vez el lente de Telesur puede acercarse al lugar.
Equipos pesados de diferentes instituciones abren paso a las fuerzas especializadas. El objetivo ahora es mantener el flujo constante de agua para realizar las labores definitivas de extinción. Todo parece indicar que van quedando atrás las jornadas más difíciles desde que comenzó el incendio. Es un trabajo bastante complejo porque puede haber variantes situaciones y entonces debemos de cuidarnos. La seguridad de nosotros es lo primero. Desgraciadamente no hemos podido acceder al área del siniestro a extraer las víctimas. Cuba, México y Venezuela trabajan de conjunto. Hay movimiento constante aquí. En la bahía, 2 barcos mexicanos con más ayuda para Matanzas llegaron este martes. El Libertador con un helicóptero para contribuir en las labores de contención y riego y el Bourbon Artabase con una potente bomba de inyección de agua. Con toda la disposición venimos, allá igual estamos para eso, o sea, en el área de plataformas, ante cualquier eventualidad, estamos para asistir, para apoyar. Ahora sí que a solicitud de la Dirección General de Pemex, pues llega esta solicitud al barco, a la compañía, y pues procedemos para acá con la mejor disposición de apoyar. La asesoría de expertos mexicanos y venezolanos ha sido vital en el siniestro. Los planes trazados de conjunto con las fuerzas de la isla permitieron que luego de alrededor de 100 horas de combate contra las llamas exista una mejor situación en la zona. Ya se puede decir que el incendio tiene un buen nivel de confinamiento, ¿ves? Entonces tenemos previsto el día de hoy todo el despliegue de nuestra gente, del despliegue de agua, de espuma contra incendios, para ya detener las propagaciones hacia otros patios de tanque que pudiesen afectarse, ¿no? Están lejos, no obstante ya nos ha dicho la naturaleza que es la que marca la pauta y aunque es un escenario poco probable, tenemos que tenerlo en la ecuación y lo estamos atendiendo de esa manera. Básicamente enfriar, confinar y controlar. Y los tanques ya afectados, pero que todavía tienen material, cubrirlos con espuma contra incendio. Del otro lado de la bahía, los matanceros contemplan el humo casi blanco con el optimismo de quien espera una buena noticia. Por delante quedan aún días difíciles para aquellos que aguardan por información sobre sus familiares desaparecidos en el incendio. Es el informe de nuestra corresponsal en La Habana, en Cuba, quien llegaba hasta Matanzas desde el momento en que se conoció el accidente, Lisandra Andrés, con quien hablamos ahora vía telefónica para conocer acerca de lo último. Hola Lisandra, adelante, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Tatiana. Bueno, te comento que en estos momentos se prueba en la bahía matancera esa bomba de gran potencia que va a ayudar a trabajar a los especialistas, a los bomberos que están directamente en tierra para continuar con las labores de enfriamiento. Esa bomba llegaba hace apenas horas en la mañana de hoy en un buque mexicano, y es que las masas de solidaridad de México y Venezuela con los especialistas y con el pueblo cubano han sido determinantes para que en esta jornada se hable de una mejor situación, se hable ya de tener el incendio controlado. Ha sido posible que las fuerzas ya se hayan acercado hasta el área de estos 4 tanques que fueron los que conforman la primera batería de supertanqueros y que prácticamente quedaron consumidos a causa de las llamas durante todos estos 4 días. Aún queda combustible, explicaban los especialistas del cuerpo de bomberos, aún queda combustible dentro de esos restos de los tanques. Son tanques de grandes proporciones, recordemos que son de 50.000 metros cúbicos, es decir, tienen un diámetro considerable y por tanto todavía es necesario continuar regando agua y continuar también regando espuma que han donado México y Venezuela para mantener controlados este combustible que se mantiene todavía encendido. Se pueden apreciar ahora en horas de la noche con un poco más de claridad las llamas que hay todavía en el lugar, aunque son considerablemente mucho más pequeñas que las que se veían en días anteriores. Esta historia que escuchábamos antes hablaba de la solidaridad, y es que la ayuda de México y Venezuela, que decía, ha sido determinante
Cuba nunca había pasado por una situación similar. No solo no tenía referencia, sino, lo decía el propio presidente Miguel Díaz-Canel, no contaba con los recursos que hacen falta para detener las llamas en un caso como este, un incendio de combustible, y fue precisamente esta asesoría, esta experiencia de los mexicanos, de los venezolanos, que él han puesto en función de que luego de más de 100 horas pues ya haya sido posible contener al menos este incendio y mantener hasta el momento seguros el resto de los depósitos de combustible de esta base de supertanqueros que se mantienen pues abastecidos de crudo. Tatiana, desde el sábado han llegado 20 vuelos procedentes de México, procedentes de Venezuela. Hay casi 130 especialistas que están trabajando con las fuerzas cubanas. Aquí nadie ha descansado. Hoy accedíamos por primera vez al área del siniestro. Nos permitieron acercarnos bastante hasta este lugar. Son impactantes las imágenes, las hemos estado compartiendo a través de la pantalla de Telesur, de las redes sociales, y estábamos conversando allí con los rescatistas, los bomberos cubanos, y nos decían que realmente no sienten que hayan cubanos, mexicanos y venezolanos trabajando, sienten que hay un solo pueblo. La opinión es que hasta que haya uno estarán todos, que donde estén los cubanos van a estar los mexicanos, van a estar los venezolanos, y es ese también el sentir de los mexicanos y venezolanos que han venido hasta aquí. Conversábamos con el ejecutivo de PDVSA, oíamos sus sonidos hace unos momentos en la historia que rodaba antes de este contacto, y él nos decía, en Venezuela hay más personas que quisieran venir también, que quisieran estar aquí en Cuba, pero bueno, no podemos abandonar nuestras instalaciones allá en Venezuela. Mientras tanto, los que estamos aquí estamos poniendo todo nuestro conocimiento, toda nuestra experiencia en función de ayudar al pueblo cubano. Es un incidente de grandes proporciones, y lo principal es esto, evaluar todos los elementos, la naturaleza, siempre es la que va a regir, va a tener la última palabra, pero así se mantendrán, manteniendo la zona lo más fría posible, continuando en estas operaciones de riego de la espuma, y si hicieran falta más recursos, lo han dicho, los gobiernos están en disposición de continuar enviándolos, porque aunque en las próximas horas se puedan apagar definitivamente las llamas, aún queda muchísimo trabajo por hacer. Faltan 14 personas que se reportan como desaparecidas, y pues los trabajos no van a terminar una vez que se logre apagar completamente este incendio. Mucho por hacer, pero es un respiro saber que se ha controlado parte de este tremendo accidente. Muchísimas gracias, Lisandra, por contarnos todo esto, por el informe que nos enviabas, que ya presentábamos. Así vamos a ir con el análisis. Para ello nos acompaña Héctor Bernardo, profesor en la Universidad de La Plata, periodista, escritor, nos acompaña desde La Plata, en Argentina. Héctor, bienvenido. Qué gusto conversar contigo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Siempre es un placer estar contigo y con Telesur. Muchísimas gracias. Decía Lisandra, y ese es el punto clave de esto que hemos visto, y lamentablemente en un momento difícil para Cuba en medio de este accidente tan complejo, pero que se va controlando por decisión del pueblo cubano, de sus especialistas, pero con el apoyo también y la solidaridad internacional. Esta forma distinta, cooperativa de ayudarnos, que pareciera a los ojos de Estados Unidos pues muy distinta, pero vemos como México dice, a los amigos les enviamos y después preguntamos. Venezuela inmediatamente envía todo lo que puede. Conocer tu opinión al respecto. Bueno, es así, la solidaridad entre los países latinoamericanos es fundamental, y es una devolución de todo lo que ha dado Cuba durante tanto tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuántos se han salvado gracias a los médicos cubanos que recorrieron el mundo combatiendo la pandemia? ¿Cuántos han aprendido a leer y a escribir gracias al programa Yo Sí Puedo también de los cubanos, de los maestros cubanos, y los programas cubanos para la enseñanza que han recorrido el mundo combatiendo el analfabetismo? ¿Cuántos han recuperado la vista con el programa Operación Milagro también de los cubanos? ¿Cuánta solidaridad de Cuba todo el tiempo en cada rincón, sin ver
si son países afines ideológicamente o no, ofreciendo ayuda incluso a Estados Unidos en su momento con el huracán Katrina y con tantos otros hechos trágicos que han pasado en ese país, y Cuba siempre ofreciendo una mano a los europeos, a los latinoamericanos, a cada uno de los países que lo necesitaba. No veía el signo ideológico de esos países, veía la necesidad de esos países, y siguiendo la impronta de Fidel Castro, siguiendo la impronta de José Martí, diciendo patria es humanidad, iban a cada rincón, a cada oscuro rincón del mundo, como alguna vez dijo, lugar totalmente a cada oscuro rincón del mundo a llevar una luz de esperanza, una luz de aliento para defender a esos pueblos que sufrían, para ayudar a esos pueblos que sufrían. Y hoy que Cuba está pasando un momento tan triste, tan complejo con este incendio, pero también con las consecuencias nefastas del bloqueo que Estados Unidos le impone ya hace tantas décadas y que se ha agudizado durante el gobierno de Trump y que se mantiene con esa agudización durante el gobierno de Joe Biden. No es casual que los gobiernos que se solidaricen y que enseguida hayan reaccionado para ayudar a Cuba sean el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, que tiene una impronta también latinoamericanista y defensora de la solidaridad, y el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, que tiene la impronta de Hugo Chávez, ese Chávez que también ha dado tanto por la patria grande, que ha dado su vida literalmente por la patria grande, por reconstruir este territorio y por ayudar a los pueblos de nuestra región. Entonces esos dos países a la cabeza de la solidaridad hacia Cuba, a la cabeza de la solidaridad con el pueblo cubano, y luchando, como bien dijo Lisandra, luchando como un solo pueblo para combatir esas llamas, para combatir ese incendio y para restablecer en Cuba la normalidad dentro de los parámetros que se puede, teniendo en cuenta el asedio y las consecuencias que va a dejar este incendio. Sin duda, porque esta situación es parte de un bloqueo criminal, un bloqueo ilegal de más de 60 años. Y lo que estamos viendo en este contexto que bien nos analizas, pues es la forma distinta de las relaciones internacionales, para este caso en nuestra América Latina, de la diplomacia de gobiernos y pueblos. Pero vamos a ver sobre esa tan destacada ayuda del gobierno de Estados Unidos, en qué se ha traducido a través de una representante de la Cancillería cubana. Vamos a verlo para conocer tu opinión. Dice Cuba Visión Internacional, a través de la declaración de Joana Tablada, subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Exteriores de Cuba. Aclara en su perfil de Facebook puntos relacionados a la ayuda internacional y Estados Unidos. Ella dice primero en este hilo: ¿qué fue lo que ofrecieron? Bueno, ofrecieron asesoría técnica, es decir, hablar por teléfono con nuestros especialistas. De inmediato lo aceptamos, se han sostenido dichas conversaciones con expertos de Estados Unidos, las cuales hemos agradecido públicamente. Continúa después en esta declaración la funcionaria del Ministerio de Exteriores de Cuba. Pedimos ayuda internacional y Estados Unidos fue el que tomó la decisión de ofrecer asesoría técnica. Es lo que han ofrecido hasta ahora, no depende de Cuba. Y también agrega: tenemos un acuerdo bilateral firmado durante el gobierno de Obama para coordinar operaciones y combatir derrames en el mar, pero no aplica a desastres en tierra. Clarísima la información que entrega el gobierno de Cuba sobre esos titulares destacadísimos de medios corporativos diciendo que Estados Unidos le ofrece la ayuda a Cuba. Bueno, son llamadas telefónicas, Héctor. Adelante con tu opinión. Sí, lamentablemente es así. Es un gesto que obviamente el gobierno cubano toma de buena manera, porque cualquier gesto que acerque las partes entre Cuba y Estados Unidos, Cuba, que siempre tuvo la voluntad de que las dos partes se respeten y se traten como iguales, va a aceptar cualquier gesto que venga de Estados Unidos y que aminore esta tensión. Pero la realidad es que la solidaridad de Estados Unidos debería darse, al igual que se ve en este caso la solidaridad de México, la solidaridad de Venezuela, enviando recursos para
solucionar este hecho puntual, pero la mayor... Entre otras cosas, Héctor, por la cercanía de Estados Unidos. Geográficamente, Estados Unidos está al frente de Cuba. Podrían llegar rápidamente con todo lo que tiene Estados Unidos, que sin duda es así, para ofrecer ante un desastre de estos. Tal cual, pero la mayor solidaridad debería ser levantar el bloqueo criminal, el bloqueo inhumano, el bloqueo ilegal que hay contra Cuba, el bloqueo que se ha dicho en Naciones Unidas por abrumadora mayoría que hay que levantarlo, que ya no se puede sostener, que es totalmente ilegítimo, que es unilateral, pero Estados Unidos sigue votando sostener ese bloqueo. 190 países le dicen que hay que eliminarlo de una vez por todas. Estados Unidos, Israel, Ucrania, no casualmente, votan para sostener ese bloqueo, pero como siempre Estados Unidos no respeta el derecho internacional y sigue sosteniendo ese bloqueo criminal que ha causado enormes daños en Cuba, y todas estas medidas además que ha impulsado Trump y que Biden sostiene están dañando muchísimo a la economía cubana, están dañando muchísimo los recursos para asistir a su pueblo, y la verdad que es una lucha heroica la del pueblo y la del gobierno cubano frente a en este contexto, ¿no es cierto? Imaginémonos otro país de América Latina con este bloqueo brutal. Lo que estamos viviendo acá en Argentina, que estamos padeciendo una situación muy compleja y no tenemos este bloqueo con todas estas medidas que arremeten contra Cuba. ¿Cómo viviríamos nosotros los argentinos con todo ese bloqueo encima? ¿Cómo vivirían los brasileños, los mexicanos, los colombianos? Bueno, otro caso de solidaridad de Cuba que no nombré hoy, ofreciéndose para ser el negociador en el acuerdo de paz en su momento con la FARC y ahora con el ELN. O sea, Cuba lleva solidaridad, Cuba lleva paz, Cuba lleva educación, salud a cada rincón del mundo, se esfuerza por construir un mundo mejor, porque ese es el mensaje y el legado de Fidel y el legado de la revolución cubana y el legado de este pueblo hermoso que es Cuba, y el resto de las potencias del mundo, Estados Unidos, suman sanciones contra ese país porque es un mal ejemplo. La solidaridad cubana es un mal ejemplo para el capitalismo norteamericano. Gracias, Héctor, por este análisis, por estas reflexiones. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Hasta luego. Así vamos a la última pausa. Al volver es noticia Ecuador. A pesar de haber sido publicada la boleta oficial de su excarcelación, el ex vicepresidente de la Nación, Jorge Glass, sigue en prisión. Una decisión política impide que se cumpla una orden judicial. Hay reacciones internacionales. Les contamos rápidamente al volver en Es Noticia. En Telesur vivimos la emoción del deporte y para estar más cerca de ti, cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para traerte a tus pantallas el mejor contenido tanto en inglés como en español desde América hasta Europa. Cuéntame, ¿ya adquiriste nuestra señal? Si aún no lo has hecho, contacta a tu teleoperadora y unámonos todos en una sola emoción, porque Telesur siempre da más. Es noticia Ecuador. El gobierno desconoce una orden judicial que le otorga la libertad al ex vicepresidente, Jorge Glass, y pone trabas para que no se ejecute. Vamos a verlo.
Según el Consejo de la Judicatura de Ecuador, órgano de administración y disciplinario de la función judicial, el juez Bani Molina actuó sin jurisdicción al conceder el habeas corpus a los ciudadanos Cristian Araujo, Daniel Salcedo y el expresidente Jorge Glass. Alegan que sobre el magistrado pesa un auto de llamamiento a juicio por el presunto delito de prevaricato, lo que, de acuerdo con la ley ecuatoriana, suspende legalmente su jurisdicción. En la víspera, el presidente Guillermo Lasso advirtió que las instituciones del Estado interpondrían los recursos legales correspondientes para evitar que el habeas corpus concedido a Glass entrara en vigor. Señaló que la resolución del juez Molina estaba plagada de irregularidades porque ni la Procuraduría ni el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad fueron convocados a la audiencia. Sin embargo, el acta de audiencia pública lo desmiente, pues el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad sí participó. El juez accedió a un recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Glass, quien había retornado a prisión el pasado 20 de mayo, luego de que le fuera revocado un recurso constitucional que le permitió recuperar su libertad el 9 de abril. El magistrado que concedió ese recurso, Diego Moscoso, fue destituido por el Consejo de la Judicatura. Glass tiene 2 sentencias firmes, una por caso de asociación ilícita y otra por cohecho agravado, siendo condenado a 6 y 8 años de prisión respectivamente. Sobre ninguna se conocieron pruebas que la sustentaran. Lejos de ser una casualidad, este martes renunció el director de la cárcel 4 en Quito, donde permanece recluido Glass, y pocos minutos después, otro asumió el cargo. La boleta de excarcelación de Glass está en esa oficina, pero no autoriza su salida. Ahora su nuevo director, el señor Carolis, es coronel de la policía. Él nos ha manifestado que él va a revisar el expediente. Situaciones que no le corresponden. Lo que le corresponde al director, cualquiera que sea, es acatar una orden judicial. En este caso de un juez constitucional que se reviste en cualquier juez ordinario o especial cuando existe una acción constitucional de habeas corpus. La boleta debió haberse ya ejecutado. En este momento debía haber obtenido ya la libertad. En los alrededores del centro de detención permanecieron varias personas que exigen la libertad de Glass y creen en su inocencia. ¿Qué es lo último? ¿Qué se necesita entonces para que una orden judicial sea aplicada? Le preguntamos a nuestro corresponsal permanente en Ecuador, en Quito, Orlando Pérez. Hola Orlando, un placer saludarte. Adelante. ¿Qué se necesita? ¿Qué hace falta? ¿Quién cumple las órdenes en Ecuador? Bueno, en eso estamos ya prácticamente sorprendidos, desconcertados, desorientados y hasta desinformados, incluso los propios periodistas que de alguna manera son expertos en materia judicial, porque cuando se trata de estos casos y en relación directamente con Jorge Glass, parecería que todo el aparato judicial, todo el aparato mediático, todas las leyes, toda la arquitectura jurídica de este país se pone de cabeza, es decir, se da la vuelta, se trastoca completamente, porque hasta ahora nadie entiende cómo el presidente de la República, Guillermo Lasso, en un comunicado prácticamente dice que no le va a dar salida al ex vicepresidente Jorge Glass, y al mismo tiempo en un tuit bastante penoso para la autoridad que ostenta el presidente Guillermo Lasso dice: nosotros combatiremos la corrupción, lo cual parecería extraño si es que no se conociera que en su propio gobierno en estos momentos se discute varios actos de corrupción que efectivamente dan cuenta de que él no la combate y por el contrario se entromete en la justicia. Entonces la pregunta está pendiente, Tatiana, porque además, como ya se mencionó, varios organismos internacionales, eurodiputados, organizaciones de defensa de los derechos humanos han señalado críticamente la conducta que adopta el sistema de justicia ecuatoriano y el comportamiento del presidente de la República, y yo añadiría a eso el aparato mediático que amplifica sus puntos de vista y que intenta legitimar algo que por demás
ya estaba dicho desde antes, es decir, el vicepresidente Jorge Glass debió salir en libertad hace 20 meses porque ha cumplido la pena mínima para poder obtener garantías en condición de reo en el exterior, es decir, que pueda salir de la cárcel, estar recluido en su domicilio, tener medidas cautelares, etcétera, etcétera. Pero han pasado más de 20 meses y lo que sí es de interés público y mundial es que él se encuentra en un estado de salud bastante delicado. Esto lo han dicho los médicos, incluso los propios galenos del Ministerio de Salud Pública, aunque le niegan una atención inmediata. Por lo tanto, en condiciones similares, cualquier preso, cualquier reo común habría obtenido ya la libertad condicional, la reclusión domiciliaria o cualquier cosa por el estilo. Pero parecería, como dicen algunos analistas ya, que Jorge Glass se ha convertido en el rehén político de un sistema que no solamente está dado por lo que ahora hace Guillermo Lasso, sino que tiene que ver con lo que instauró el señor Lenín Moreno Garcés. Así que este octubre cumplirá 5 años en prisión, prácticamente ha cumplido la pena, le faltaría un año más en términos literales, aunque los presos reciben en cualquier condición ciertas garantías por buen comportamiento, estado de salud o lo otro, medidas cautelares que le pueden hacer cumplir su pena fuera de la prisión si es que se encuentra en el grave estado de salud. Algunos organismos internacionales, digo, están muy preocupados y ojalá esto tenga algún eco en la conciencia y en las instituciones, que parece que de lo único que se preocupan en este país es de que se mantenga preso Jorge Glass, Tatiana. Muchísimas gracias, Orlando. Muy importante conocer esa información a última hora del día, después de la expectativa que había tan temprano de su liberación. Seguimos atentos. Gracias. Hasta mañana. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta mañana. Un placer. Sigan con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Colombia se inició un nuevo ciclo político con muchas esperanzas y también amplias expectativas. El discurso de Gustavo Petro en la posesión y en la misma ceremonia tuvo algunos símbolos y mensajes para entender ese nuevo ciclo. El reto es enorme, porque Colombia vive desde hace más de un siglo un fenómeno que ningún otro país lo ha tenido. Me refiero en América Latina al menos. Violencia sistémica, sostenida y anclada a los grandes grupos oligárquicos. ¿Cómo se percibe este nuevo ciclo y hasta dónde es posible cambiar el sentido mismo de la política en Colombia? De esto queremos hablar con la analista y académica Ivonne Telles, a quien le damos, por cierto, la más cordial bienvenida allá desde Colombia. ¿Qué tal, Ivonne? Qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias, Orlando. Es un gusto acompañarte. ¿Cómo te sientes en calidad de colombiana, de ciudadana y de mujer con lo ocurrido el día domingo? Como digo, un evento cargado de símbolos, lágrimas, gritos, vítores, fiesta, vivir sabroso también en un momento especial. Bien, voy a empezar por el último elemento de tu pregunta y me refiero al ámbito femenino, donde tú dices, bueno, ¿cómo te sientes como mujer? Porque creo que es algo que tenemos que resaltar justamente en este momento en donde estamos haciendo este tránsito. Se vive en general un ambiente de bastante optimismo, hay mucha expectativa, una expectativa positiva que muchos vimos materializada en los mensajes del domingo respecto de cómo se está propendiendo por un mensaje inclusivo, pero al mismo tiempo un mensaje que no solamente se habla de una inclusión en un sentido quizás, digamos, de discurso, ¿no? Sino que lo empezamos a manejar a través de los símbolos reales y hechos. Por ejemplo, la forma en que el nuevo presidente se acercó a las personas, a ciertas personas de su palacio, cómo ciertas personas se ubican, porque a la final creo que dentro de todo este proceso que nosotros hemos vivido dentro de Colombia, el discurso ha sido bastante amplio en muchos ámbitos
Sin embargo, ahorita nosotros transitar hacia hechos como, por ejemplo, insisto, el acercamiento del presidente a ciertos grupos, o que, por ejemplo, veamos en una foto que fue bastante comentada la presencia del presidente de España y al lado la presencia de Francia Márquez, y lo que emula ese tipo de imágenes, creo que nos llenan de positivismo. Parece que esto también se acompaña, y es interesante resaltarlo, con el discurso. Es decir, estamos viendo cómo estamos haciendo unos planteamientos, pero cómo podemos encontrar esos planteamientos plasmados en una serie de hechos que parecerían indicativos de que esta esperanza que tenemos los colombianos y este optimismo que estamos viviendo es plausible y es realizable. Ya, pero si eso es así, entonces, Ivonne, cabe la pregunta, ¿hasta dónde la capacidad que genera el entusiasmo, la expectativa e incluso la potencia política con la que se presentan los dos mandatarios, Francia como Gustavo Petro, evidentemente tienen eco en la ciudadanía? ¿Hasta dónde esto se está sintiendo en la ciudadanía? Bien, yo creo que es importante, y en la medida en que vamos aterrizando, existe un optimismo bastante palpable dentro de la sociedad. Creo que eso se vio inclusive, lo mencionabas también, en la ceremonia de posesión, en cómo se vivió la ceremonia de posesión y cómo se consideró como un acto bastante emotivo. Ahora, traslademos esto ya a la parte real, a la arena política, a la arena de lo que esperamos. Creo que de todas maneras hay estas expectativas, y las expectativas sobre todo de los movimientos sociales tienen que ser bien canalizados a través del Ejecutivo y también dentro de la coalición de gobierno y el Legislativo. ¿En qué sentido? Ahorita el Congreso toma un rol trascendental. ¿Por qué? Porque de todas maneras, como estamos hablando de un tránsito de nuevos modelos, de modificaciones en modelos, mucho de esto va a tener que pasar dentro de reformas legislativas y no se va a quedar únicamente dentro del ámbito ejecutivo. Y en este sentido, tenemos que ver cómo los movimientos sociales, que son tan amplios y diversos y que por tanto tiempo han estado también en silencio, cómo se manejan y cómo esto no desborda la capacidad de maniobra que tiene el Estado respecto de los planteamientos de atención, sobre todo a las expectativas que han sido traducidas por estos grupos. Entonces, ahorita insisto, bastante relevancia cómo este Congreso que nuevamente se conforma y cómo la oposición empieza a comportarse para que todo esto que, por ejemplo, se plantea, inclusive la reforma tributaria que anuncia el presidente el domingo y en los términos en que la anuncia, va a poder transitar realmente hacia una política pública, ¿no? Ya, y en esa perspectiva, ¿hasta dónde también el simbolismo puede convertirse en una pedagogía política para Gustavo Petro y su gobierno? Digo esto porque efectivamente lo que más llama la atención, y digo también conmueve, lo digo incluso desde el punto de vista personal, es que él ponga por delante la espada de Bolívar, le diga al país entero, él va a gobernar con la espada de Bolívar hasta que se haga y exista plena justicia en el país. Este simbolismo, por ejemplo, ¿cómo calza en un país bolivariano donde la imagen, en el sentido mismo de la historia, está plagado de Bolívar? Bueno, yo creo que ya que lo traes a colación, este último movimiento del expresidente Duque cayó bastante mal, ¿no? Es decir, quizás esperábamos o no esperaríamos, aunque no sorprenda, pero no esperaríamos que hubiera una finalización dentro de un periodo de gobierno que inclusive estuviera cargada de este simbolismo de negar el acceso, por ejemplo, a utilizar la espada de Bolívar en un acto o presentarlo en donde nosotros tradicionalmente pues hemos tenido acceso a ello. Entonces, primero, cae bastante mal, nos anuncia de alguna manera avisora cuál podría eventualmente ser la relación que se va a entablar, ¿no? entre este gobierno saliente, el gobierno entrante. Ahora, respecto de, creo que hay 2-3 cosas importantes. Petro menciona, por ejemplo, hablemos y esto ha estado en su discurso también, de este concepto de las ciudadanías libres. Porque él dice, ok, yo rechazo totalmente cualquier tipo de política autoritaria.
Cualquier tipo de política que simplemente se base en un tema de jerarquías o de superioridad, aquí vamos a trabajar dentro de un proceso muchísimo más inclusivo. Por supuesto, Francia Márquez, dentro de su propuesta, hablamos de hasta que la dignidad se haga costumbre, y cómo estoy hablando de los eslogans, pero cómo esto se traduce justamente, y lo que mencionas también, dentro del tipo de país que nosotros tenemos, en una serie de valores, creo yo, y me voy a ir por esa línea. Es decir, tú hablas también algo interesantísimo, tú dices la pedagogía política. Es decir, cómo transitamos nosotros hacia la cimentación de otro tipo de valores que no han estado presentes en nuestros modos de relación. Lo he dicho muchísimas veces, cómo la violencia para nosotros es un mecanismo de relación y cómo nosotros estamos propendiendo por transitar, por cambiar, por modificar eso a través de una cimentación de valores distintos, que es, por ejemplo, el respeto, la libertad, lo que emula justamente el país bolivariano. Es decir, sobre qué recaemos, cuál es este concepto de dignidad, cuál es este concepto de ciudadanía libre, o sea, de dónde manejamos lo libre. Lo libre únicamente lo entendemos como la libertad de acción o simplemente la libertad en el sentido de vivir sin miedo, de vivir sin rencores, de procesos de reconciliación. Y recordemos también que esto de todas maneras se acompaña, creo que de dos pilares importantísimos que también los menciona el presidente el día de su posesión. Por un lado, el llamado al acuerdo de paz y cómo hace mención específica a que se van a acoger las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Esto también marca un antes y un después, precisamente porque estamos trabajando con este otro proceso y una parte fundamental dentro de la esfera del escenario, que son las víctimas, ¿no? Respecto de lo que trae el informe de la Comisión de la Verdad y cómo la inserción de las víctimas tiene una trascendencia dentro de un proceso de paz, porque esto sí habla de reconstrucción de tejidos sociales en todo el sentido de la palabra. Y por el otro lado, que yo creo que es muy interesante, el tema de recordar todo el tiempo que se va a trabajar dentro de un Estado de Derecho, o sea, dentro del respeto pleno al Estado de Derecho. Esto también tiene un mensaje y también habla de pedagogía política, porque precisamente Colombia no se ha caracterizado, a pesar de tener un marco constitucional tan interesante, nosotros no nos hemos caracterizado de ninguna manera